Tu futuro es un libro que se escribe desde el pasado. Así definen en los Escolapios una nueva edición de las jornadas de animación a la lectura. Cada año la implicación de profesores, padres y por supuesto alumnos es mayor. Se trata de fomentar la lectura en todas las materias. Hombre, evidentemente desde el centro damos muchísima importancia a la lectura porque es un elemento fundamental en el éxito escolar. La correlación entre lectura y éxito escolar o fracaso escolar en caso de no tener una buena técnica lectora, pues hay una clara influencia de cara al rendimiento académico de los alumnos. Más aún cuando el proyecto pedagógico del centro quiere dar mayor protagonismo al aprendizaje del alumno. Quiere dar más protagonismo al trabajo del alumno en el aula. Quiere potenciar la investigación. Los porqués son muy claros. Queremos alumnos que tengan una buena técnica lectora, queremos alumnos emprendedores, queremos alumnos que tomen decisiones con destreza, queremos alumnos que piensen, que trabajen en equipo, que tengan una buena destreza para hablar en público. Entonces, para eso, la forma de conseguirlo es teniendo mucho peso la lectura en el proyecto pedagógico del centro. Tenemos una larga tradición en cuanto a organización de jornadas de lectura, pero no es lo más importante. Realmente las jornadas son la evidencia del trabajo que se realiza durante todo el año y se concentra en 3 días en que los alumnos disfrutan del trabajo que han hecho en relación a la lectura. En relación a lo que es las jornadas de lectura, ya vamos por la 12ª edición. Las temáticas han sido muy diversas, hemos pasado por el agua, hemos pasado por el misterio y el terror, hemos pasado por el arte y la literatura, hemos pasado por los viajes, la gastronomía, porque desde el centro lo que procuramos cada año es elegir una temática. Y todo el profesorado elaboramos actividades relacionadas con esa temática, pero sobre todo ligando la temática a cada una de las asignaturas, de tal manera que los alumnos tengan muy claro que la lectura no es algo específico de lengua y literatura, sino que la lectura es necesario para todas las áreas. Más aún si queremos que los alumnos reciban información por diferentes fuentes, que no sea solo únicamente la del profesor. Las profesiones del futuro dejan muy claro que lo más demandado va a ser trabajar con información que no se conoce y sobre todo resolver problemas no estructurados, mientras que otras de las profesiones actuales van a desaparecer. Eso nos obliga en los centros educativos a tenerlo en cuenta y elaborar proyectos pedagógicos que se adapten a esas necesidades. Entonces, como decía al principio, la lectura tiene que tener un peso importante, sobre todo ante la necesidad de que los alumnos investiguen y busquen información de una forma paralela a la información que pueda dar el profesor, pero dándole aún más peso a la oportunidad de obtener información por otras fuentes. Es decir, no solamente estamos hablando de lectura, de leer el Quijote o literatura, sino lectura para también temas técnicos y temas que no tienen que ver en principio con esa rama del conocimiento, claro. Efectivamente, de hecho sería muy complicado resolver un problema de matemáticas si no hay una buena comprensión del enunciado. Por lo tanto, cuando hablamos de lectura nos referimos a todo en general y desde luego cuando lo que esperamos es que los alumnos obtengan información por otras fuentes, es obvio que Internet tiene un peso muy importante. Y ya no es solo tener una buena técnica lectora, es que además los alumnos tienen que desarrollar destrezas para su competencia digital, destrezas que les permitan buscar información fiable, de la importancia del pensamiento crítico, del ingenio a la hora de buscar información y sobre todo tener una buena técnica que les permita realizar una lectura global de una forma eficaz para todas y cada una de las materias. Hablando de ingenio, veo que la temática de este año va mucho por el ingenio, por el futuro, vemos por aquí Julio Verne, Tintín. Cuéntanos un poco cómo se ha planteado este año y sobre todo la forma de elaborar, porque la verdad que está bastante currado, ¿no? Cada año nos resulta más complicado buscar la temática porque, como ya comentaba anteriormente, ya en su 12ª edición los temas empiezan a ser complicados de buscar. En esta ocasión la temática elegida es el futuro. El ingenio tiene que partir desde los profesores, el profesorado tiene que desarrollar su creatividad para poder elaborar actividades que relacionen lectura con cada una de las materias, pero sobre todo actividades que resulten atractivas para los alumnos, a la vez que útiles para poder trabajar los diferentes contenidos del currículum. Partiendo de la creatividad del profesorado, seguimos con la creatividad de las familias. Es muy importante la inmersión dentro de la temática que se trabaja. Y eso es lo que nos lleva a proponer diferentes escenarios o diferentes contextos en los cuales los alumnos se puedan sentir inmersos dentro de la temática que se trabaja, en este caso el futuro. Y entonces aquí la creatividad ya es la de las familias. Es cierto que el profesorado trabaja sobre todo en la creación de actividades, pero sería muy difícil conseguir el resultado que obtenemos si no contásemos con la colaboración de las familias. En este caso son las madres y los padres, todo hay que decirlo, en proporción mayor las madres, que han colaborado
mucho más dentro de lo que ha sido esta ambientación, las que con un esfuerzo realmente espectacular son capaces de realizar ambientaciones y decorados como los que podemos ver aquí o los que podemos ver por todas las zonas comunes del centro. Sin embargo, las zonas ya más dedicadas a las aulas o incluso los pasillos en los que se encuentran las aulas, ahí es el profesorado el que, utilizando la producción de los alumnos en relación a la información que han investigado, suelen adornar, complementar toda esa ambientación con diferentes trabajos de los alumnos relacionados con la temática que se está trabajando. Estamos hablando de decorado, estamos hablando de trabajos de alumnos al fin y al cabo para fomentar la lectura y también obras de teatro, ¿no? Cuéntanos así un poco por encima qué es lo más principal, lo más llamativo de estos días, de estos 3 días, ¿no? Comentaba al principio que lo importante no es tanto lo que se hace estos 3 días, sino lo que se hace durante todo el curso. De hecho, difícilmente podríamos conseguir un resultado eficaz y un rendimiento mayor de los alumnos si solo concentrásemos el trabajo de lectura en 3 días. Entonces, a lo largo de todo el curso se han ido realizando actividades y lo que hacemos en estos 3 días es exponer todo ese trabajo a la vez que se realizan algunas actividades comunes. Entre ellas hay una obra de teatro realizada por los alumnos de bachillerato, en la que la temática está relacionada también con el trabajo que se está realizando en torno al futuro, pero estamos aprovechando también autores clásicos para que los alumnos puedan hacer una reflexión sobre lo que de alguna forma podían predecir los autores clásicos, y en este caso, por ejemplo, Julio Verne tiene un peso importante, con respecto a lo que es en la actualidad. Poder comparar la creación del submarino en 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne o La Vuelta al Mundo en 80 días u otras obras clásicas con lo que conocemos en la actualidad y lo que se ha desarrollado, en este caso, la sociedad, la humanidad. En relación a lo que es el proyecto, que puede presentar todas las actividades que se trabajan a lo largo del curso, hay una organización vertical de todos los contenidos, desde alumnos de infantil hasta bachillerato. De hecho, nuestro proyecto de secundaria ya fue en su momento premiado por la Junta de Castilla y León, por la Consejería de Educación, como el mejor plan lector. Y lo que estamos buscando en estos 3 días es, con estas actividades, hacer un homenaje a todo ese trabajo. Laura Chamarro es la coordinadora de lectura del colegio, además de profesora de lengua y literatura. Es, por lo tanto, una de las más implicadas en unas jornadas que llevan gestándose muchos meses. Desde el comienzo del curso decidimos un tema. En este año es el futuro. A raíz de ese tema, todos trabajamos actividades para intentar que estos chicos lean. Claro, el ámbito es muy amplio, porque tienen que leer tanto en educación física como en religión, no solo en la materia de lengua y literatura, que es la más clásica a la hora de leer. Entonces, se han organizado una serie de actividades que se desarrollan a lo largo de todo el año, pero es durante esta semana cuando nos centramos en ellas. Ahora mismo va a dar comienzo una obra de teatro. Los chicos de primero de bachillerato han leído a Plauto y van a interpretar la obra de Los Gemelos. Además, se van a hacer otra serie de actividades en secundaria que van a participar alumnos de infantil y de primaria. Por ejemplo, en física van a hacer una serie de experimentos. Para ello, han estado leyendo cosas que escribieron alguien en el pasado y las están aplicando ahora a nuestro futuro inmediato. Para ello, pues van a utilizar todo tipo de elementos y lo van a representar para los chicos de infantil y primaria. Pero no solo en física o en química tenemos actividades, también, por ejemplo, en historia, en filosofía o en matemáticas, que van a hacer un debate sobre el futuro. ¿Las predicciones tienen futuro? Los matemáticos dicen que sí, los historiadores dicen que no, y los chicos de filosofía van a intentar moderar ese debate. Animación a la lectura. Muchas veces el tema de la lectura está dentro de cada uno. Hay gente que le gusta, gente que no. ¿Cómo se puede? ¿Dónde está la clave para animar a la gente a algo que a muchos alumnos les cuesta tanto como leer? Pues sobre todo lo que intentamos es que se diviertan. Si les mandamos de forma obligatoria a leer un libro, sabemos que es muy difícil que lo consigan. Entonces vamos a intentar abrir nuestras mentes para que lean otras cosas distintas y unas cosas que tengan sentido para lo práctico. Así se van a divertir y además vamos a intentar inculcarles ese fomento a la lectura, que sigan leyendo. Según el informe PISA for School que pasaron a nuestros alumnos el año pasado, dicen que nuestros alumnos leen en todas las materias y que disfrutan leyendo en todas las materias. Por eso nosotros seguimos con esta iniciativa, que ya llevamos 12 años, porque lo que queremos es que no lean en lengua y literatura, sino que lean en el resto de asignaturas. Primaria es una época clave para tratar de inculcar a los alumnos el gusto por la lectura.
Son muchos los competidores, fundamentalmente todo lo relacionado con las nuevas tecnologías. Por eso aquí la labor tiene que ser todavía más eficiente. En la época en la que las tecnologías están a la orden del día, la verdad es que el tema de ponernos a leer con un libro nos cuesta muchísimo. Entonces sí que el objetivo de estas jornadas de animación a la lectura que venimos haciendo durante varios años es el de fomentar el gusto de nuestros alumnos por la lectura. No solo por la lectura, sino por el lenguaje escrito. También trabajamos la expresión escrita y la comprensión escrita. La idea es que los niños despertar en los niños ese gusto por la lectura y por la escritura, que de otra manera si no sería muy difícil. Planteamos un programa de actividades bastante completo y trabajamos en torno este año sobre el futuro. Las actividades tienen un hilo conductor en todo el colegio, que es el futuro. Tenemos un programa bastante ambicioso de actividades. En los cursos más pequeños de primaria tenemos generación de historias y de cuentos relacionados con el futuro. En el segundo ciclo de primaria tenemos actividades de transformación de cuentos clásicos en cuentos más modernos, análisis y trabajo de personajes conocidos para ellos y su cambio a lo largo del tiempo, actividades sobre los medios de transporte del pasado, del presente y del futuro. Metemos un poco el trabajo de los verbos también, del presente, pasado y futuro. Y lo que intentamos es, a través de todas las áreas curriculares, trabajar la lectura y la escritura. Además, en los cursos más altos hemos preparado actividades como una cápsula del tiempo, en la que los alumnos van a preparar una cápsula del tiempo que supuestamente será desenterrada por otros niños dentro de un montón de años. Trabajaremos debates un poco sobre la importancia de los robots en la vida cotidiana, y también en el segundo ciclo de primaria la idea es que sean capaces de escribir una carta a los habitantes del futuro. Y el tema del trabajo por proyectos que se lleva a cabo en el colegio, también queremos que siga un poco esa línea o ese eje conductor. Intentar trabajar la creatividad y la imaginación y preguntarles a los niños cómo se imaginan esta sociedad, esta ciudad y este colegio de aquí a un montón de años, ¿no? También tenéis lo del programa Progrentis, que es un poco vinculado a nuevas tecnologías, que parece un contrasentido leer y ordenadores, pero también puede ser compatible, ¿no? Fomentar la lectura a través de las nuevas tecnologías. Así es. El programa que tenemos para trabajo de la lectura es Progrentis y tendría como dos modelos, ¿no? Uno que iría de primero a tercero de primaria, que sería Progrentis ABC. En este programa se trabajan sobre todo los prerequisitos básicos previos a la lectura, ¿no? La atención, la percepción, la memoria secuencial y todos esos procesos que nos van a ayudar a mejorar la velocidad lectora, el funcionamiento ocular y todo esto. Es como una manera de ir al gimnasio, de que nuestros ojos vayan al gimnasio, y mejorar ese funcionamiento ocular va a repercutir muy significativamente en la lectura, ya que a menos movimientos oculares y más rápida esa percepción de las imágenes o de las palabras, mejor va a ser la comprensión y más rápida también, lo que se traduce en una eficacia lectora. Y a partir de tercero de primaria y hasta cuarto de la ESO tenemos el programa Mentor, que ya trabaja aspectos más profundos, trabaja la comprensión lectora, trabaja también el movimiento ocular, trabaja la velocidad lectora y además va introduciendo pequeños problemas o PBLs que los alumnos pueden ir contrastando con información que buscan en Internet. Y si en primaria es difícil, en la primera etapa escolar, infantil, es donde verdaderamente se ponen los cimientos mediante otros estímulos. Pues lo primero que hay que hacer, sobre todo en estas edades tan tempranas, es inculcarles el tema de que leer es un placer. Entonces, la mejor manera es que te vean a ti como un ejemplo de lector. Entonces, lo que siempre hacemos por la mañana es leer cuentos con ellos, les dejamos con la intriga, no les metemos una lectura demasiado extensa, sino vamos por capítulos, les vamos vendiendo un poquito que lo que va saliendo es mucho más interesante, les intentas como dejar con las ganas de que les leas más. Entonces, y aparte, como ellos no saben leer, claro, la única fuente de lectura eres tú. Según van aprendiendo a leer, según van aprendiendo a escribir, van descubriendo que son capaces de ir leyendo, entonces como que tienen esa ansia por aprender a descifrar el código para poder leer ellos y que no solo les leas tú.
En tu caso iba a decir tienes el enemigo fuera, ¿no? Porque al final los temas audiovisuales son unas maneras más fáciles de que entre por la vista. Yo no sé hasta qué punto eso te ralentiza el trabajo o se va consiguiendo. Puede ayudarte bien enfocado y bien estructurado, ¿vale? Sí que puede ayudarte, pero sí que es verdad que están muy acostumbrados a la inmediatez, a los juegos son muy rápidos, no tienen que leer, es todo muy intuitivo, ¿no? Juegan un poco a la contra con el tema de que no les incentivan a leer, porque no les hace falta. Pero bueno, si tú eso lo consigues llevar a tu terreno, a tu campo, sí que te podría echar una mano. Además es con lo que tenemos que lidiar ahora, las nuevas tecnologías es con lo que se van a enfrentar, entonces tienes que unirte a ese enemigo. Lo que hacéis en este caso, en estas edades tan tempranas, me has contado antes que cuentos por la mañana para ir introduciendo. ¿Qué más cosas hacéis así para conocerlo un poco en general? Pues bueno, ahora con el tema de las jornadas vamos a intentar que ellos creen cuentos. Claro, ellos no los van a escribir, pero sí son capaces de crearlo porque tienen mucha imaginación. Una actividad que tenemos planteada es hacer story cubes, cubos de historias, que ellos van a dibujar sus personajes, van a dibujar objetos, van a dibujar escenarios. Con eso les vas a introducir un poquito en la estructura del cuento y luego ellos van a jugar. Entonces, jugando van a crear cuentos y sin darse cuenta. Los que van escribiendo un poquito más, pues bueno, ya les puedes ir pidiendo pues, que escriban alguna oración o que escriban esos personajes, esos objetos, ¿vale? Para practicar también la escritura. Pero yo creo que lo primero es trabajar la imaginación con estas actividades para luego poder crear esos cuentos. Y además, si los crean ellos, más motivados están hacia la lectura.